Hola, bienvenido, bienvenida a este video tutorial. Hoy vamos a hablar de qué podemos hacer cuando tenemos que preparar una charla, una conferencia y tenemos poco tiempo. Imagínate esta situación, estáis en el trabajo y vuestro jefe os dice que tenéis que preparar una charla rápidamente para presentar el producto porque han venido unos clientes y tenéis que improvisar. ¿Qué hacéis en esta situación? ¿Cómo preparáis esta charla? O la misma situación, pero en lugar de trabajar en una empresa, trabajáis para vosotros mismos, sois profesionales independientes y se os plantea la oportunidad de presentar vuestro producto, vuestro servicio ante unos posibles clientes y tenéis que preparar la charla rápidamente. ¿Qué hacemos en esta situación? Bien, vamos a partir de la base de que conocéis el tema perfectamente, evidentemente. Por lo tanto, hoy nos vamos a centrar en lo que es la estructura, cómo estructurar todo ese contenido para preparar una charla. Bien, en los cursos que hago para hablar en público, siempre hablo del contenido, de la creación del contenido, de la estructuración del contenido y de cómo presentar ese contenido. Hoy nos vamos a centrar en lo que es la estructura del contenido. Es el objetivo de este video tutorial. Entonces, vamos a empezar. Lo primero que os tenéis que plantear siempre que vayáis a dar una charla es ¿cuál es mi objetivo con esta charla? ¿Qué pretendo conseguir? Esto es por una sencilla razón. Cuando no tenemos un objetivo claro, un objetivo definido, puede suceder que durante la charla nos despistemos y empecemos a dar vueltas a un tema y nos perdamos. Entonces, si no sabemos a dónde vamos, luego será muy difícil volver a retomar el hilo de la charla, de la presentación. En cambio, si por la razón que sea nos despistamos, nos perdemos con otro tema, si sabemos a dónde queremos llegar, será mucho más fácil retomar el camino. Por lo tanto, objetivo. ¿Qué objetivo tengo con esta presentación? Y los objetivos pueden ser de varios tipos. Simplemente puede ser informar, puede ser posicionarnos como expertos ante nuestro público, puede ser queramos que el público nos deje su correo electrónico o que se suscriba a nuestro boletín, o puede ser venderle nuestro producto o servicio, por supuesto. Por lo tanto, primera cosa a tener en cuenta, objetivo. Y una vez tengamos el objetivo claro, tenemos que preguntarnos, ¿cuál es el mensaje principal que quiero transmitir con esta charla? ¿Qué es la idea central de la charla? El mensaje que quiero que se lleve el público a casa. Y una vez tengamos claro el objetivo y el mensaje, os sugiero que lo escribáis en un post. Objetivo y mensaje. Los post-its, aquí tenéis post-its. Los post-its nos van muy bien para estructurar toda esta información, como iremos viendo a lo largo de este vídeo. Y nos permiten tener una representación visual de lo que es la presentación, la charla. Por lo tanto, escribid el objetivo y el mensaje, cada uno en un post-it diferente. Y cuando ya tengáis esto, el objetivo y el mensaje, el siguiente paso es preguntarse cuáles son las ideas clave que quiero transmitir, ¿de acuerdo? No más de 3 o 4. Y esto es por una sencilla razón, porque si pretendemos que el público se lleve 10 ideas clave a casa, lo que puede suceder es que se acuerde de las dos primeras y las dos últimas. No es bueno atiborrar al público con demasiados conceptos. Luego veremos que estas 3 o 4 ideas evidentemente se pueden subdesarrollar en otros conceptos clave. Pero de entrada a este nivel, al primer nivel, será únicamente 3 o 4 conceptos clave. Las ideas clave y las escribís en un post-it, lógicamente. Ya que estamos con el tema de los post-its, también las escribís cada idea en un post-it, no más de 4, recordad. Muy bien, hay que tener en cuenta que a la hora de hacer cualquier presentación es bueno poner al público primero en contexto antes de entrar en los detalles, porque si entramos en los detalles antes de situar al público en el contexto, en lo que queremos, en los antecedentes, puede ser que el público se pierda. Si no conoce demasiado el tema, puede ser que se pierda. Por lo tanto, primero siempre el contexto y luego los detalles.
También es bueno tener en cuenta que en una presentación hay que buscar el equilibrio entre la lógica y la emoción, entre la razón y la emoción. Una presentación excesivamente racional, con poca emoción, quizás sea una presentación brillante, quizás estemos dando una información muy valiosa, pero difícilmente podremos conectar con el público. Y cuando no conectas con el público es muy difícil que consigas el objetivo que te hayas propuesto. Es difícil que un público te compre, que te dé su dirección de correo o que haga cualquier cosa si no se ha creado un vínculo emocional con el público. Por lo tanto, equilibrio siempre razón y emoción. Y al revés lo mismo, si nuestra presentación está basada únicamente en el contenido emocional y no hay un contenido lógico, no hay un contenido racional, tampoco vamos a aportarle gran valor al público. Lo único que vamos a hacer es crear ese vínculo, pero ¿para qué? ¿De acuerdo? Por lo tanto, se trata de buscar un equilibrio entre estas dos partes. Muy bien, y vamos a pasar a estructurar el contenido. Recordad, tenemos el objetivo, tenemos el mensaje y las 3 o 4 ideas clave. ¿Cómo las estructuramos? Pues en una presentación, igual que en una historia, vamos a dividirla en 3 partes. El inicio, el nudo y el desenlace, es decir, la introducción, qué vamos a contar, qué vamos a explicar al público, recordad, contexto. El nudo o el desarrollo, lo vamos a contar, vamos aquí a desarrollar y argumentar nuestras ideas clave. Y el final, las conclusiones que hemos explicado al público, es decir, recapitulamos las ideas clave y en esta parte va a ser donde vamos a ir a por el objetivo, vamos a pedirle al público que haga aquello que es nuestro objetivo, vamos a hacerles una llamada a la acción. El inicio, en el inicio, ya hemos dicho antes, sirve para crear contexto, para explicar lo que explicaremos, y hay una cosa que tenemos que tener muy presente en esta parte de la charla, que es que tenemos que captar la atención del público. Eso es fundamental, porque si no captamos la atención del público, no nos van a escuchar y tampoco les va a llegar lo que les vamos a explicar. Por lo tanto, captar la atención del público, importante. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues lo podemos hacer de varias maneras. Podemos dar un dato sorprendente, podemos contar una anécdota personal, una historia, podemos hacer algo impactante que impacte al público, que les llame la atención. En fin, hay varias maneras y cada cual, dependiendo de su estilo y dependiendo del contenido que quiere transmitir, será mejor hacerlo de una manera o de otra. Efectivamente, lo que decía, ¿cómo podemos captar la atención? Haciendo preguntas, dando datos sorprendentes, alguna cita famosa, anécdotas y dramatizaciones. Y las dramatizaciones no es otra cosa que representar aquello que estamos explicando. Muy bien, ya tenemos el inicio claro. Vamos al nudo, al desarrollo de nuestras ideas clave. Aquí vamos a tener que explicar, digamos, lo que queremos explicar al público, nuestros argumentos, nuestras ideas. Recordar que habíamos dicho que no más de 3 o 4 ideas clave, pero estas 3 o 4 ideas clave evidentemente las tenemos que desarrollar. Y cada idea la podemos desarrollar en 3 o 4 ideas más. Y a su vez, cada apartado de estas 3 o 4 ideas la podemos desarrollar en 3 o 4 ideas más. Aquí es importante tener en cuenta el tema de no pasarnos de 4. Es lo que llamamos la regla del 4. En cada nivel no vamos a dar más de 3 o 4 ideas, ¿de acuerdo? Pero las podemos desarrollar tanto como queramos, de tal manera que la presentación o puede ser muy profunda, digamos que puede ser, podemos ampliarla todo lo que queramos, o puede ser no tener tanta profundidad, pero ser muy extensa, ¿de acuerdo? ¿Y cómo vamos a organizar estas ideas? Bueno, pues como tenemos los post-its, vamos a aprovecharlos para verlo visualmente. La organización quizás más común es la secuencial o cronológica. ¿Qué significa esto? Pues explicar las cosas en el orden en que se produjeron. Y esta es la estructura típica de las historias. Primero explicamos las cosas que pasaron antes, las que pasan ahora y las que pasarán más tarde. Las cosas en el orden en que se producen.
Aquí vemos que, por ejemplo, en la idea clave 1 tenemos, la desarrollamos en 2 conceptos y el 2 en 2 conceptos más, ¿vale? Digamos que aquí sería el 1 es lo que ha sucedido antes del 2 y el 2 es lo que ha sucedido antes del 3. Es una, perdón, es una estructura que sirve para explicar procesos, para explicar de todo este tipo de cosas. Otra organización que podemos utilizar es la espacial. En esta no seguimos un orden cronológico y esta organización es útil para explicar cosas que tengan una referencia geográfica. Por ejemplo, para explicar las etapas de un viaje puede ser una buena organización. O para explicar las fases, las diferentes partes de un proyecto, que no necesariamente tienen que seguir un orden secuencial o cronológico, también puede ser una buena organización. Si conocéis lo que es el modelo Canvas de desarrollo de negocios, eso responde a una estructura espacial. Digamos, el modelo está dividido en 9 partes y cada parte corresponde a una área diferente del negocio. Los que tengáis en mente el modelo Canvas sabréis a qué me refiero. Otro tipo de organización de la información es la jerárquica, y esta se utiliza cuando hay alguna idea que, digamos, es superior jerárquicamente a los demás. Es decir, que las otras dos ideas, por ejemplo, en este ejemplo, la idea 2 y la idea 3, digamos, se derivan de la idea número 1, ¿vale? A su vez, la idea número 1 se la desarrollamos en 2 ideas más y la 2 en 2 ideas más. Y cada post-it que está debajo del anterior, digamos, se deriva de este post-it que está más arriba jerárquicamente. Esta sería este tipo de estructura. Finalmente tenemos la estructura problema-solución, en la que primero presentamos el problema y luego la solución a ese problema. Este tipo de presentación es muy útil para las presentaciones de ventas, para las presentaciones persuasivas. Primero planteamos el problema y nosotros mismos luego planteamos la solución. Esta estructura también en 2 partes también permite una variante que sería estructura-función. Por una parte, por ejemplo, en el post-it 1 explicamos cómo se estructuran las cosas, cuál es la estructura de una cosa, y en el 2 cómo funciona. Por ejemplo, si queremos explicar cómo funciona un sistema, primero explicamos los bloques, qué hace cada cosa, cómo se divide este sistema, y luego explicamos la función de cada parte del sistema. Y finalmente llegamos al final de nuestra presentación. Recordar, explicar lo que hemos explicado y llamada a la acción. Vamos a conseguir el objetivo que nos habíamos propuesto al principio, sea conseguir el mail, que se apunten a un boletín, venderles algún producto o servicio, y normalmente vamos a tener que hacer lo que se llama una llamada de acción, es decir, vamos a decirle al público qué es lo que queremos que hagan. ¿De acuerdo? Bueno, hasta aquí está este breve video tutorial. Espero que os haya servido de ayuda y os invito a dejar vuestras preguntas, vuestros comentarios en la zona de debajo del vídeo y estaré encantado de responder a vuestras preguntas. Hasta la próxima.